agradecer muchísimo la colaboración que tenemos del Grupo de Investigación Vestigium del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón. A lo largo de estas 14 ediciones que hemos hecho ya del ciclo del románico, hemos tenido el privilegio de escuchar a ponentes de renombre, tanto nacionales como internacionales, y todos ellos nos ayudan a profundizar en este estilo del románico que tanto tenemos en nuestro territorio. Nada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que hoy nos seguís en streaming también. Y ahora cedo la palabra a María, que nos presentará a Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir en este día, que se ha complicado de repente. Y perdona a los online por el retraso que llevamos. Y nada, agradecerles a todos que compartan con nosotros esta segunda sesión, especialmente el director del Museo Ángel y nuestro obispo, don Ángel, que nos acompañan hoy. Y, por supuesto, al ponente. Faltaría más, a Eduardo Carrero, que desde el primer mail de comunicación, pues la respuesta fue sí, la primera, y entonces lo agradecemos mucho. Él vino de la mano de Jorge Jiménez, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y que nos ayuda en la elección de ponentes y en el proceso de las jornadas, pero que ha tenido problemas viniendo por la carretera y llegará, pero más tarde. Entonces, él iba a hacer la presentación de Eduardo, así estaba pactado, y lo voy a tener que sustituir yo. Espero estar al nivel. Ya me ha dado alguna pista él de lo que quería contar. Reproduciré sus palabras. Así que, Eduardo, muchísimas gracias, porque él viene aquí de hablar de lo que más sabe, de lo que más ha trabajado y de lo que mejor conoce, ¿no? Con esa conferencia que titula La organización arquitectónica de los conjuntos eclesiásticos altomedievales, una visión desde su conjunto. Porque los edificios arquitectónicos son más que muros. Tienen un uso, tienen una utilidad y el espacio se distribuye de una determinada manera y se utiliza de una determinada manera, ¿no? Entonces, ese ha sido la base de sus estudios y a lo que le ha dedicado más tiempo profesionalmente, porque él es profesor titular de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona y, como decía, pues sus investigaciones se centran en la arquitectura medieval europea y la función para la que fue construida, el cambio de sus usos a través de la historia y la forma que la vemos desde el siglo XXI, que es totalmente diferente al momento de su creación. Es autor de referencia en cuanto al Cister, a la arquitectura del Cister, y siempre desde esa visión, ¿no?, de que comentamos, la arquitectura más allá de las tipologías, porque es mucho más que muros. Me ha dicho Jorge que resalte que destacan sus aportaciones sobre el claustro de Burgos, de referencia, nuevamente siempre en relación con los aspectos litúrgicos, sus aportaciones en Oviedo y en Santiago, que son fundamentales. Y no solo en cuanto a arquitectura, sino también en cuanto a escultura. Ahora, artículo, ha dicho que era un artículo excepcional y de referencia exquisito para hablar de los usos, por ejemplo, de las tallas articuladas, como es el Cristo de Gascones, ¿no?, y cómo se utilizaban las celebraciones litúrgicas. Su trabajo también ha tenido proyección internacional y ha realizado estancias como investigador invitado en las universidades europeas como Coimbra, Poitiers y en el CNRS de París. Y además ha sido profesor invitado en la Universidad de Bristol dentro del proyecto becado de la Fundación Luberhulm, dedicado al estudio de la liturgia y el canto hispánico. Entre sus publicaciones más recientes hay más, está disponible más información en la web, pero por no contar en exceso, pues quizás la monografía La Catedral Habitada, historia viva de un espacio arquitectónico, que Jorge ha recalcado que era una lectura muy, muy interesante y muy, muy recomendada. Pues con sus palabras nos quedamos. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta segunda sesión. Muchísimas gracias a ti, María, por esta presentación, que quizá puede poner las expectativas un poco altas. Espero
espero estar al tanto. Por lo tanto, nada, muchas gracias al Museo Diocesano de Barbastro, muchas gracias a su dirección, a su gestión, muchas gracias a los amigos del museo, a la Universidad de Zaragoza por invitarme a venir. Yo siempre vengo a Aragón encantado, es estupendo y además les agradezco muy especialmente que hayan tenido la valentía de venir como una tarde como esta. Por lo tanto, gracias a todos. Y nada, yo les voy a hablar, de lo que en principio, y perdónenme que empiece con una butad, de lo que en principio no sé. Que a lo largo de todos estos años, tampoco uno quiere echar mucho la vuelta atrás y decir, por Dios, cuánto tiempo llevo trabajando sobre estas cosas, es de las cosas en las que cada día me encuentro una sorpresa. Y cosas que contradicen lo que en un principio podía parecer que era así. Entonces, la documentación litúrgica, yo me dedico básicamente a estudiar la arquitectura desde el uso y para esto es básico conocer la documentación litúrgica. En Corona de Aragón tenemos mucha suerte porque el volumen de documentación litúrgica es inabarcable, absolutamente inabarcable. Me refiero básicamente a ordinarios, consuetas y cosas semejantes. Y ya le digo que como se oficiaba en Zaragoza, puede ser que no se oficiara en Jaca. Y como se oficiara en Tortosa, puede ser que no se oficiara en Valencia. Y es así. Y cuando nos vamos a otros lugares, ocurre exactamente lo mismo. Como se oficiaba en Santiago, puede ser que no se oficiara en Segovia. Es una pequeña locura que no deja de ser divertido y que no deja de obligarnos a estar en constante alerta por las sorpresas que la documentación litúrgica nos ofrece en muchísimas ocasiones y cómo la idea de interpretar un edificio desde unos parámetros de las funciones, de los usos, de para qué servían las cosas, hay veces que nos da sorpresas. Pues resulta que no era así. Con todo, o a pesar de esto, que a ustedes les puede haber sorprendido nada más empezar que hablemos de esta o que les diga que puede ser que en ocasiones las cosas no funcionen dentro de esquemas de uso comunes, sí que les digo que he elegido un doble tema. La conferencia se la ha organizado en dos partes, una primera parte en la que hablaremos de conjuntos de iglesias, una segunda parte en que hablaremos de la localización del clero dentro de las iglesias, porque precisamente hablaremos de edificios que están en el contexto geográfico en el que nos encontramos. Hablaremos de edificios de la Ribagorza y hablaremos, en algún caso, haremos hasta una salida hasta la Jacetania. Pero en cualquier caso, todos estos edificios, mi interés siempre es dotarnos de un contexto. Porque efectivamente nos encontramos que a lo mejor en Toledo se oficiaba de una manera o en Zaragoza se oficiaba de una manera, pero en la mayoría de las ocasiones todo se hace con un mismo bastidor arquitectónico. Y la sorpresa que nos encontramos es que siempre tendemos a estudiar lo que está en nuestro pueblo y nos olvidamos de lo que está en el pueblo de al lado. Y muchas veces lo que está en nuestro pueblo solo se explica a través de lo que está en el pueblo de al lado o viceversa, que suele ser una cosa bastante llamativa. De tal manera que vamos a andar dando tumbos, si me permiten la expresión, por distintos lugares de Europa, siempre teniendo como centro, o nos moveremos como centro, en la zona aragonesa, en el contexto aragonés. Como les decía, he elegido un par de asuntos. Voy a comenzar hablándoles con este epígrafe que les coloco aquí, entre la realidad material y el discurso litúrgico de los conjuntos de iglesias. A mí me gusta mucho siempre volcarme hacia atrás en cuanto a historiografía. En un momento en el que gozamos del presentismo constante, es decir, parece que solo existe lo que estamos viviendo en este momento, que está muy bien vivir lo que estamos viviendo, porque para eso es nuestro año 2024 y tenemos que vivirlo, pero nos olvidamos, con la inmediatez de la rapidez del mundo en el que vivimos, de lo que se ha escrito antes y de los escritores, los investigadores que han trabajado los temas que nosotros estudiamos antes. Y creo que siempre hay que rendirles un homenaje, entre otras cosas porque uno de los efectos más duros que la red está produciendo dentro de la investigación y sobre todo dentro de nuestros estudiantes es que lo que no está en la red no existe directamente. De tal manera que las bibliotecas, como bien sabemos los profesores, están vacías y cuando uno recomienda bibliografía, ir a buscar los libros cuesta mucho. Entonces, encontrarnos quién ha dicho esto antes, por qué, que es lo que quiero un poco comenzar hablándoles. ¿Qué es eso de los conjuntos de iglesias? Bueno, esto de conjuntos de iglesias es una terminología relativamente reciente,
de alrededor de hace 15 años, 20 años, esta terminología de conjuntos de iglesias se refiere o la estamos utilizando para ampliar una terminología diferente que se utilizaba hasta hace relativamente poco, esos 20 años que les comentaba, que era la de catedrales dobles. Es decir, en el momento en el que nos encontramos que no solo hay una iglesia catedralicia, sino que la iglesia catedralicia está acompañada de otra. Esto produjo algo bastante llamativo, que era el llamar a este tipo de conjuntos catedrales dobles o hablar de catedrales dobles, buscando esta segunda catedralidad, no segunda catedralidad, sino un conjunto desdoblado en dos iglesias. Esto se lo debemos a un buen número de investigadores. Aquí les he traído algunos de los que yo admiro más. Aquí tienen a Jean Ibert, a Richard Krautheimer en su despacho de la Hertziana de Roma, a André Grabar o a Karol Eitz. De Karol Eitz no les puedo poner una foto porque no hay fotos de Karol Eitz disponibles, aunque murió en fechas relativamente recientes. Murió a finales de los años 90, pero no hay fotografías de Karol Eitz. Son cosas, o por lo menos yo no he conseguido ninguna de ellas. Les he puesto su obra más representativa en este sentido, ahí la tienen, que es estas relaciones entre arquitectura y liturgia en el mundo carolingio. Bueno, pues a través de los estudios de estos 4 investigadores se comenzó a conocer esta realidad material compleja que no tenía nada que ver con nuestro contexto. Nosotros salimos aquí, nos encontramos en una catedral con una historia complicadísima como obispado, como ustedes saben bien, pero es una. No hay una iglesia al lado que también es catedral. De hecho, alguno de ustedes pensará, bueno, en Zaragoza tenemos el Pilar. No, pero el Pilar no era catedral. Santa María la Mayor era Santa María la Mayor hasta que se le dio la catedralidad. Es decir, edificios que se desdoblan en dos. Y esto es lo que dio lugar, como les decía, al acuñamiento de esta terminología de catedral doble. Aún así, a las aportaciones de, fíjense, 4 investigadores en un medio académico básicamente francés, tenemos a 3 franceses, bueno, en realidad Karol Eitz era polaco, era de origen polaco, pero toda su carrera la ejerció en Francia, excepto Richard Krautheimer, que era alemán, pero vivió la mayoría de su vida en Roma y estuvo en el entorno de la Academia Alemana en Roma. En cualquier caso, tenemos que buscar a otro alemán más. Aquí tienen Edgar Lehmann. Edgar Lehmann, yo personalmente, es de las lecturas que más me ha llamado la atención, porque a la vez que los otros autores estaban proponiendo estas iglesias dobles o estas catedrales dobles, Edgar Lehmann ya tocó la tecla para decir que a lo mejor no son solo iglesias dobles, no son solo 2. Y además tenemos que hablar de lo que él terminó acuñando como familias de iglesias. Estas familias de iglesias porque no solo era una. Y ya verán a lo que me refiero. Después de Lehmann hay que esperar a los años 90 del siglo XX para que Paolo Piva, profesor italiano, volviera otra vez a esta terminología de catedral doble. Piensen que la historiografía en alemán no tiene la misma difusión que la historiografía en otras lenguas, básicamente en inglés y en francés, que es con lo que nos movemos todo. Por lo tanto, parece que la aportación de Lehmann quedó un poquito retirada y circunscrita a la academia alemana. Y Paolo Piva, procedente del contexto académico italiano, publicó la catedral doble, en donde volvía a insistir en esta idea de la doble existencia de 2 edificios en paralelo que hacían las funciones de una catedral. Por mi parte, yo también puse mi granito de arena, ahí tienen, en las primeras jornadas complutenses de arte medieval, llaman por la 11ª jornada, o sea que hace unos cuantos años, y en estos anales de historia del arte de la Complutense le dediqué un artículo precisamente tratando de dotar de un contexto y además, en el caso hispano, todo este asunto. Bien, ¿de dónde sale esto de edificios múltiples? Básicamente sale de la transposición de lo que nosotros conocemos como una domus ecclesiae en varios edificios. Usted dirá, una domus ecclesiae, ya estamos con los latinajos. Bueno, ¿qué era una domus ecclesiae? Una domus ecclesiae es una casa romana que en un momento determinado del primer cristianismo se transforma en un conjunto de culto. Y dentro de esta domus ecclesiae, las diferentes estancias de la domus ecclesiae se utilizan para distintos fines. El lugar donde se reúnen los catecúmenos, el lugar donde se imparte doctrina, el lugar donde se bautiza. Esta serie de distintos espacios tuvo una transposición hacia conjuntos complejos como lo que nos describe la famosa peregrina Egeria alrededor del Santo Sepulcro y esta serie de edificios que había donde no solo había la anástasis como lo conocemos hoy, sino que además estaba junto a la anástasis la gran basílica
que la acompañaba, es decir, se trataba de algo más complejo que simplemente la anástasis, o edificios dentro del contexto más tardío de los que hablaremos, del mundo carolingio, donde también nos encontrábamos este desdoblamiento de espacios para la celebración. Bien, una cosa muy llamativa. Para la historiografía gala, para la historiografía francesa, estos conjuntos de iglesias estaban en el contexto carolingio. Es decir, nos estamos moviendo alrededor de los siglos VIII y IX de nuestra era. Por lo tanto, están colocados en el contexto carolingio, pero ojo, ¿y qué ocurre en el resto? Estamos hablando de una época, fíjense, el mundo carolingio es el primer intento de globalización litúrgica de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, en Europa, no había una sola liturgia. Había diferentes liturgias. De hecho, en Italia había muchas liturgias. Podemos hablar de liturgia en las Islas Británicas, una cosa muy rara de la que sabemos poco, que es la liturgia sajona. Podemos hablar de la liturgia galicana, que también es compleja, que era la que había en Francia o en los territorios francos y que se terminó uniendo a la romana, dando lugar a la llamada liturgia franco-romana, de la que nosotros seríamos los herederos. Pero ojo, en Italia no solo estaba la romana, también estaba la beneventana, la ambrosiana, en el sur de Italia había otras cosas. En la península ibérica teníamos la llamada liturgia hispánica, que cada día vemos que eran diferentes liturgias. Nosotros la hemos unificado con eso de liturgia hispánica, pero que eran cosas diferentes. Esto es lo que nos revelan la buena cantidad de libros litúrgicos que hemos conservado. Siempre nos habría gustado tener más, pero bueno, los que hemos conservado, que es con los que nos tenemos que conformar. Pero lo que les estoy comentando es que Europa estaba atomizada en distintas maneras de celebrar, cosa que al papado preocupó desde un primer momento, dice, vamos a globalizar, vamos a unir todas las liturgias. De ahí sale esta liturgia franco-romana con la aquiescencia del imperio, del mundo carolingio, que afecta a los territorios de la marca hispánica, el actual norte de Cataluña, en nuestro caso, Aragón, Castilla, los territorios, el viejo reino de León, no le afecta. En Aragón no llegaría o no se impondría hasta 1071, como bien saben, a través de aquella famosa misa oficiada en San Juan de la Peña, como la primera misa oficiada por rito romano en Aragón. Lo mismo ocurriría en Castilla un poco después, con la adopción en el Concilio de Burgos, a finales del siglo XI, de la liturgia romana como liturgia propia. ¿Qué ocurre? Estos edificios dobles solo existen en el contexto galo, y es a donde nos tenemos que circunscribir, pues es la primera cosa que nosotros nos replanteamos. No, en el contexto galo no son solo estos edificios. Estos edificios conjuntos están por todas partes. Quizá el más famoso, el más célebre de todos es precisamente el de Milán, el de la Catedral de Milán, donde sabemos, a través de la documentación, de la estupenda documentación milanesa, de poco refrendada por la arqueología o menos conocida por la arqueología, en donde nos encontramos, fíjense, toda esta serie de iglesias que nos están revelando algo importante. Fíjense, tenemos Santa Tecla, tenemos Santa María, Santo Estéfano, que es este espacio centralizado, el baptisterio de San Juan de las Fuentes, San Michele bajo la catedral, junto a la catedral, la cruciforme del Salvador. Es decir, nos encontramos con que la gran plaza que nosotros tenemos delante de la gran fachada neogótica de la catedral gótica de Milán, en realidad era este panal de iglesias diferentes que están. ¿La Galia? No, es liturgia ambrosiana. Es una liturgia propia, diferente, de la que afortunadamente se mantuvo hasta fechas muy tardías. Saben que hay liturgias que por las razones que fuere se mantuvieron hasta fechas muy tardías y nos ha dejado muchos libros litúrgicos que conocemos muy bien y que además nos hablan de la función. La explicación que todos los autores de los que hablábamos hace un momento nos daban para esta duplicidad de iglesias es que nos decían que una generalmente era la iglesia del obispo, mientras la otra era la iglesia de la comunidad. Es decir, una estaría haciendo las funciones de iglesia para los canónigos de la catedral en un momento en que la mayoría de los canónigos de la catedral están viviendo bajo regla, es decir, a la manera de lo que después conoceremos como una canónica, y una iglesia para los fieles, un espacio dedicado a los fieles, y que se duplicaban. Bueno, empezamos a encontrarnos que la cosa se complica. ¿Por qué? Porque la documentación milanesa nos habla de que estos dos edificios de Santa María y del Salvador son utilizados por la misma comunidad en función del año litúrgico. ¿Cómo que en función del año litúrgico? Se siguen utilizando, se están utilizando, pero la comunidad de canónigos de Milán
cambiaba de entre uno y otro en la celebración de los oficios en función de que pues toda la comunidad de canónigos se traslada de uno a otro y nos dicen para en época estival o en época invernal. Los historiadores del arte, como somos así, pues decidimos, y los arqueólogos, decidimos que con esta época estival y época invernal era una cuestión climatológica. Es decir, que cuando hacía frío se iban a una iglesia que estaba más recogida y, por lo tanto, incluso se llegó a pensar que debía tener algún tipo de sistema de calefacción la iglesia, porque a la manera de las termas, cosa semejante. Evidentemente, la documentación se está refiriendo al año litúrgico. Y por invernal y estival se están refiriendo a todo el periodo fuerte del año litúrgico, es decir, desde el Adviento hasta el Pentecostés, y por el periodo de verano se están refiriendo a la parte más suave del año litúrgico, que es desde el Pentecostés hasta el Adviento, donde básicamente se centran celebraciones dedicadas a santos locales y a la Virgen. Es decir, que la interpretación era infinitamente más compleja o más complicada. Hemos salido del mundo carolingio y hemos llegado a Italia, al norte de Italia. En el norte de Italia, además, se nos da una explicación que sale de esa primera explicación hablándonos de una iglesia dedicada a los fieles y otra dedicada al cabildo de la catedral. Pero además, no solo nos encontramos con que el ejemplo está dentro de la liturgia galicana, de la liturgia ambrosiana en el norte de Italia, sino que además llegamos al mundo hispánico y al mundo hispano-visigodo y todo es igual. Curiosidades llamativas, bueno, pues a través de la documentación, del Liber Ordinum de la Iglesia hispánica, por una parte, y del famoso Ordinario de Tarragona, que es de los pocos libros litúrgicos que sabemos con certeza a qué iglesia perteneció, que es a la Catedral de Tarragona, nos empiezan a hablar de que en la liturgia hispánica también hay varios lugares. Que en, por ejemplo, la Gran Toledo de los visigodos, la catedral son varios edificios que estaban alrededor de uno dedicado a Santa María. Que en Tarragona nos ocurre lo mismo, que hay una catedral dedicada a Santa María, una iglesia de San Fructuoso y que en distintos momentos de la liturgia, según el oracional de Tarragona, se van moviendo entre uno y otro espacio. Pero además teníamos la suerte o tenemos la inmensa suerte de, ya que estos edificios solo los hemos conservado a nivel documental o sus noticias documentales, en Tarrasa, aunque pueda parecer sorprendente y desconocido para buena parte de Europa, porque es un conjunto que no ha tenido el reconocimiento a nivel de conjunto arquitectónico que tiene que aparecer en los libros de texto y ser conocido por todos, tenemos la vieja sede de Égara, la vieja sede episcopal de Égara, que desaparece después de la invasión musulmana, es una de esas sedes que mueren con la invasión musulmana, y esta conservamos, precisamente por tratarse de un territorio que queda de manera periférica, sí que conserva no solo dos iglesias. Tenemos toda la reinterpretación, la planta, les traigo una imagen muy bonita de cómo ha quedado el conjunto después de la última restauración que se acometió a finales del siglo XX. Esta restauración además nos dio toda una serie de sorpresas maravillosas, que es cuando la arqueología nos revela un mundo completamente diferente del que pensábamos hasta la fecha, y este mundo nos habla de que no solo había dos iglesias, había tres. Lo que se había considerado como un baptisterio, que es lo que tienen ustedes en el medio, en la iglesia de San Miguel, no era un baptisterio. El baptisterio lo había colocado Puig i Cadafalch el arquitecto Puig i Cadafalch durante su restauración. Literalmente se lo había inventado, porque Puig i Cadafalch conocía edificios centralizados del resto de Europa que tenían un baptisterio y dijo, pues aquí tuvo que estar el baptisterio. La gran sorpresa fue que al restaurar, al intervenir arqueológicamente en la casa rectoral, en el momento en el que esto se convierte en una parroquia, hay una casa para el rector, la casa rectoral que se encuentra donde tienen ustedes la palabra baptisterio, al levantar el suero apareció el baptisterio. De estas cosas emocionantísimas porque apareció el baptisterio con la taza, con la piscina litúrgica y todo. Si ustedes hoy visitan Tarrasa pueden verlo, es algo absolutamente fantástico, de tal manera que nos encontramos con que las dos iglesias, la Catedral de Santa María, la supuesta iglesia parroquial de San Pedro,
se le añadía una más, que era esta iglesia de San Miguel, que dejaba de ser baptisterio, se convertía en iglesia y para la que todavía seguimos intentando dar una explicación. Si se trata de una iglesia funeraria, una iglesia relicaria, como parece que finalmente podrá ser interpretada, con un pórtico dotado que estaba rodeado de sepulcros que aparecen bajo el suelo, y además una pequeña capilla más que apareció en la zona de este patio que se ha interpretado como posible palacio del obispo, esta capilla privada de los santos Justo y Pastor, dos santos hispánicos especialmente importantes dentro de todo el devenir hagiográfico de la península durante la Edad Media y que nos está hablando de una complejidad mucho mayor, en un territorio, ojo, importante porque ya no hemos salido del mundo galo, hemos pasado por el mundo italiano, llegamos al mundo hispánico y resulta que la realidad es exactamente la misma. Hoy la infografía o los estudios sobre realidad virtual han planteado una cosa como la que tienen ustedes aquí, que es lo que se plantea ahora mismo como posible reconstrucción hipotética de cómo era el conjunto de iglesias de Égara, ya no catedral doble, que hoy tenemos en Tarrasa y que, les insisto, tendría que ser de obligatoria explicación en cualquier libro de texto, o sea, sin lugar a dudas. Pero no todo queda aquí. La cosa se sigue complicando más. Pasamos época visigoda, llegan los musulmanes, estamos en época de reubicación de los cristianos dentro de la península, se funda el Reino de Asturias y en el Reino de Asturias, en la ciudad de Oviedo, Alfonso II de Asturias refunda una ciudad en la que las crónicas asturianas nos dicen que él hace una ciudad en la que restaura el orden de Toledo. Es decir, siempre el mito de la iglesia toledana y el mito de la iglesia hispánica de época visigoda restaura el orden de Toledo tanto en el palacio, está haciendo alusión a los reyes visigodos, como en la iglesia. El caso es que la interpretación del conjunto catedralicio de Oviedo antes de la catedral gótica que ustedes conocen se termina convirtiendo en una auténtica pesadilla para los historiadores. Hoy en día sabemos que se trataba de un conjunto complejísimo en el que había más edificios de los que tienen aquí. O sea, aparecen citados distintos edificios que no sabemos ni dónde estaban, pero eso sí, todo organizado alrededor de un edificio central, que es el que tienen con el número 3, que es la iglesia de Santa María, que se convierte en el lugar de enterramiento de los reyes asturianos, de los reyes de Asturias, alrededor del cual se disponen toda una serie de edificios. La Catedral del Salvador, que en un primer momento no estamos seguros de su catedralidad, de hecho no se documenta como catedral hasta prácticamente el siglo X. El Tesoro de San Salvador, que es el que tienen con el número 5, que es lo único que hemos conservado, que es la actual Cámara Santa, lo que ustedes conocerán como Cámara Santa, que es donde se depositan las reliquias, y comenzamos a encontrarnos más cosas. Dos iglesias, el tesoro monumentalizado, al fin y al cabo va a recibir el tesoro o un gran tesoro de reliquias dedicado a un culto potente en contra de los musulmanes o de frente a los musulmanes, y nos encontramos con que en su alrededor se fundan, en primer lugar, un monasterio, que es el que tienen con el número 2, que es San Vicente de Antealtares, llamado así porque se encontraba junto a la cabecera de la iglesia del Salvador. Es el que después se convertiría en gran monasterio benedictino y donde hoy se encuentra el Museo Arqueológico de Oviedo, que pueden ustedes visitar. Y por último, con el número 6, la iglesia de San Pelayo, el monasterio benedictino femenino de San Pelayo, que es el último en añadirse. ¿Qué nos encontramos? Una novedad, y es que no solo hay dos iglesias, hay más, ya habíamos visto en Tarrasa, y además las cosas se nos complican. ¿Y por qué se nos complican? Porque ya no es solo una comunidad la que tenemos, ya no son los canónigos y alrededor del obispo y el lugar para los fieles, sino que además aquí nos encontramos con que se añaden dos monasterios dentro del mismo conjunto. Estamos hablando de un conjunto de iglesias que se complica cada vez más en el contexto hispánico y una nueva cosa que tenemos que tener en cuenta, crece. ¿A qué me refiero con que crece? Porque del primer monasterio de San Vicente, aparentemente el primer edificio que existió en este Oviedo alto medieval, San Salvador, Santa María, la parroquia de San Tirso, que tienen con el número 4, que en este momento no podemos hablar mucho de ella porque se nos queda un poco fuera, pero que es una iglesia parroquial de cierta importancia, se añade en un momento determinado, a posteriori, el monasterio benedictino femenino de San Juan Bautista y San Pelayo. Es decir, que nos encontramos con que no está concebido como un conjunto de iglesias desde el primer momento, sino que se le van añadiendo cosas.
Precisamente en este contexto, no muy lejos, recuerden que Alfonso II es el que, bajo su reinado, Alfonso II de Asturias, es bajo su reinado que se encuentran los restos de la Basílica de Santiago de Compostela, los restos del apóstol, perdonen, los restos del apóstol en Compostela, y se comienza la construcción de la basílica. ¿Qué nos encontramos? Que en Compostela, alrededor de los restos del apóstol y antes de ser catedral, hay toda una comunidad que estudió Fernando López Alsina, que recibe el nombre de la Magna Congregatio Compostelana, y en donde tenemos el lugar que se construye adosado al espacio donde estaba enterrado el apóstol. Con el número 2, ahí tienen el monasterio de San Payo de Antaltares, fundación benedictina, San Martín Pinario, que estaba originalmente en el lugar donde nosotros hoy en día tenemos la capilla de la Corticela en la catedral. Es decir, que tenemos 3 congregaciones diferentes, los protocanónigos, el protocabildo de Santiago, que todavía no es cabildo catedralicio, y 2 comunidades femeninas, una masculina y otra femenina, de monjes colocados a su alrededor. Todo se nos complica progresivamente, pero si venimos hacia Aragón, nos encontramos con algo semejante. Si vamos a Jaca, hoy nosotros tenemos la Catedral de Jaca, catedral que ha servido para todo tipo de propuestas, como bien saben, complejas respecto a su construcción, respecto a sus etapas constructivas y demás. Desde una perspectiva funcional, en Jaca no solamente teníamos la Catedral de Jaca, también teníamos el monasterio de San Pedro, que como bien saben se hallaron sus restos arqueológicos no hace mucho, en una excavación urbana que sacó a la luz esa cabecera de iglesias, que es contemporáneo a la catedral, y alrededor de la catedral toda una serie de espacios singulares que forman parte y que nos hablan de esa atomización del culto alrededor de un edificio importante, que se van añadiendo a posteriori. Una capilla funeraria, que tienen con el número 3, ahí se la he marcado, la iglesia funeraria de San Nicolás, y en último lugar, el conjuradero, el lugar donde se hacía la ostensión, que todavía podemos ver en fotos antiguas, que es una cosa bastante sorprendente, de los restos de Santa Orosia. Es decir, nos encontramos con este espacio alrededor. Hoy en día, cuando uno visita Jaca, imaginarse algo así es bien difícil, ¿no? Una ciudad totalmente urbanizada alrededor de la catedral es totalmente imposible. Imaginarse todo este espacio funerario colocado junto a la cabecera, la localización del conjuradero, del lugar donde se hacía la ostensión de las reliquias de Orosia, es muy difícil, pero nos da una idea de esta complejidad de ámbitos. Sin salir de los territorios pirenaicos, nos encontramos con el que yo en su momento llamé el último conjunto de iglesias. ¿Por qué? En la Seu d'Urgell nos llevamos la gran sorpresa. Como ustedes sabrán, la Seu d'Urgell es una catedral muy reconstruida en el siglo XX. Se efectuó una restauración excesiva, sobre todo de la iglesia de Santa María, de la iglesia principal, pero todavía nos dejaba algunas cositas interesantes para su interpretación. Quizá la más llamativa de todas es que si nosotros hoy visitamos la Seu d'Urgell, visitamos la gran catedral tardorrománica, tenemos un claustro enorme y en uno de los extremos del claustro, fíjense, con el número 2, tenemos una iglesia, una segunda iglesia. Entonces, vaya, la gran sorpresa fue trabajando, y ahora sí, fue con el libro litúrgico, y donde el libro litúrgico se nos hace una fuente insustituible a los historiadores de la arquitectura. En la Seu d'Urgell tenemos una suerte como pocas en Europa, y es que en la Seu les proyecto un bifolio que hoy se encuentra en el archivo de Vic, pero es un bifolio que no es la consueta original, toda la consueta, es una copia de la consueta. En la Seu d'Urgell conservamos una consueta del siglo XI. ¿Qué es una consueta? Y aquí es donde vamos. En una consueta o a través de un libro de usos, costumbres, la palabra consueta es muy del contorno de Corona de Aragón, de la que después será Corona de Aragón, con una consueta que viene precisamente de consuetudines, de las costumbres, lo que se nos cuenta es qué se hacía y cómo dentro de la catedral. Cada consueta es un mundo, un mundo. Si nosotros hoy cogemos Corona de Aragón, nos encontramos con que en cada catedral de la Corona de Aragón hay una consueta diferente. Y en cada catedral sí, tenemos un año litúrgico que funciona como todo el año litúrgico, no hay más, según yendo la tradición, desde el Adviento hasta el Pentecostés, generalmente dependiendo de la consueta puede empezar en el Adviento o puede empezar a 1 de enero, depende un poco de las intenciones de cada cabildo catedralicio, pero nos van contando cómo se celebraban las cosas dentro de la catedral. En las buenas consuetas, es decir, con buenas consuetas me refiero a las consuetas que nos dan mucha explicación. Las rúbricas
las rúbricas nos cuentan qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Para qué se hace una consueta? Para fijar la tradición, no es otra cosa. Para que a lo largo de los años la tradición se siga manteniendo y se sigan haciendo las cosas como las hacemos nosotros, como se hacen en nuestra catedral. En el caso de la Seu d'Urgell tenemos la suerte de que esta consueta nos hable de un conjunto catedralicio del que solo conservamos una iglesia, que es la que tienen con el número 2. Todo lo demás que está a su alrededor ha desaparecido. No conservamos ni la iglesia del Sepulcro, ni conservamos parcialmente la de Santa Eulalia, la de San Miguel fue donada a los dominicos, a la llegada de los dominicos a la Seu d'Urgell, es decir, que nos encontramos con que todo este paisaje arquitectónico de la Seu d'Urgell ha desaparecido, ha sido transformado y que solo lo podemos conocer a través de un libro litúrgico complicado al menos para los ojos del siglo XXI. Muy complicado, donde se nos cuenta y se nos habla básicamente, aquí tiene un esquema de cómo podía ser el conjunto a comienzos del siglo XI, que es el que nos explica la consueta. Fíjense que tenemos todos estos espacios, toda esta serie, en la que lo que tienen esta forma de L es más o menos donde se situaría la canónica, donde estaban los canónigos de la catedral, pero la consueta es muy bonita cuando nos habla de precisamente las procesiones y cómo todo este conjunto de iglesias que tenemos aquí interactuaba a través de la procesión. Y la procesión, y perdónenme que les voy a decir otra butad, en la época en la que estamos trabajando nosotros, prácticamente hasta el siglo XX, la procesión era uno de los medios de fiesta, distracción, congregación de un pueblo más importante. Yo tengo la suerte, se lo digo mucho a mis alumnos y se quedan así un poco perplejos, no saben qué decir, pero yo tengo la suerte de haber vivido todavía de pequeño procesiones de rogativas. Hoy en día procesiones de rogativas y sacar a la Virgen y sacar al Cristo en una procesión de rogativas porque no llovía. Y hoy en día es algo muy marciano, si me permiten la expresión, explicar una cosa como esta. En la época en la que estamos nosotros hablando, la procesión es el momento en el que toda una ciudad se vuelca alrededor de su iglesia y procesionan y se muestran. Se procesiona, por supuesto, en la superfiesta, que no nos toca porque es mucho más tardía, que es la del Corpus, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, con la procesión del Corpus, que se convierte en la mega procesión. Pero se procesiona el 14-15 de agosto con la fiesta de la Virgen, se procesiona con la fiesta del Santo Local, se procesiona en Navidad, se procesiona en Pasión, se procesiona cuando no llueve, se procesiona cuando llueve demasiado. Es decir, se procesiona siempre, siempre. Y en este caso, además, la consueta de la Seu d'Urgell nos cuenta cómo esta serie de edificios se interconectaban a través de la procesión. Cada uno de estos edificios estaba rodeado, ahí lo tienen, por un atrio, una terrativarium, una sagrera, que es el lugar que pertenecía territorialmente a cada una de las iglesias y que servía para enterrar, básicamente, para entregar, para la vida del clero, para colocar unos silos en donde se pagaba el diezmo a la iglesia. Aparte de estas, cada una de ellas tenía su propia sagrera, pero además conocemos que desde Santa María se procesionaba hasta San Pedro, que se volvía hasta la iglesia del Sepulcro, que tienen ustedes aquí, que es una iglesia privada y funeraria muy clara, que del Sepulcro se iba hasta San Miguel, que es una iglesia que no hemos conseguido saber por qué se funda, porque se funda para una segunda comunidad de canónigos. Las noticias son escasísimas, sabemos quién la funda, que es el obispo Armengol, uno de los grandes obispos de la Seu d'Urgell y de los territorios de la Marca a comienzos del siglo XI, pero poco más, cuando es entregada por parte del Cabildo a los dominicos, cuando llegan los dominicos en el 13, y se acabó. Y cómo se volvía a la catedral. Lo más bonito de todo, o a Santa María, porque todo es catedral en este momento, aunque nos cueste imaginarnos que todo esto es catedral, forma parte de la catedral. Lo más llamativo de todo esto, pues que cuando desaparece el sepulcro, que desaparece allá por mediados del siglo XIII, muy posiblemente porque es una iglesia que se amortiza, porque era una iglesia privada, funeraria, la procesión al sepulcro se cambia por la procesión a Santa Eulalia, que es esa pequeñita iglesia que tenemos arriba de todo. Curiosidad, fíjense que todas las dedicaciones son dedicaciones de lugares de peregrinación. El Sepulcro, San Miguel, en Monte Gargano,
San Pedro, el Vaticano, Santa Eulalia, de Barcelona, y ustedes me dirán, bueno, ¿y Santiago? Que estamos en la península, ¿no? Y además hay mucha documentación que nos habla de peregrinos catalanes y aragoneses que van hasta Santiago, a Santiago de Galicia, nos dicen los documentos, ¿no? Pues estos viajes, la capilla de Santiago estaba dentro de Santa María. Es decir, la especialidad de Santiago le hace que tenga su espacio dentro de la propia Santa María. Bien. Estamos hablando de catedrales y ahora vamos a quitar otra cosa más. Recuerden que al comienzo les hablaba de catedrales dobles y de esta creación de una etiqueta historiográfica de catedrales dobles. Pues no son solo catedrales. No son solo catedrales. Cuando comenzamos con la documentación nos encontramos con que lugares de peregrinación, y les pongo uno de los conjuntos altomedievales más sorprendentes y desconcertantes de toda Europa, que tenemos en Austria, que es este conjunto de Hammenberg, donde tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, todo este conjunto de iglesias que se van añadiendo a un lugar de peregrinación que todavía conservamos hoy. Ya no es una catedral, nunca ha tenido el rango de catedralidad, nunca ha sido catedral este conjunto. No catedral, lugar de peregrinación. Y además, los monasterios también, que es quizá lo más sorprendente de todo. No solo son catedrales, también los monasterios se desdoblan en distintos lugares para este culto procesional, para esta liturgia procesional de la que hablábamos. En este caso es el conjunto de San Riquier, en el contexto carolingio, que no hemos conservado, lo conservamos a través de esta serie de grabados y de la documentación litúrgica. Fíjense que nos encontramos que el conjunto estaba formado por 3 iglesias diferentes. La gran iglesia que tienen allí arriba, dedicada al Salvador, con una serie de problemas curiosos, San Benito, y en último lugar Santa María, para la que además se ha propuesto que tuviera una cabecera centralizada, un ámbito centralizado en la cabecera, como pueden ver en este diagrama que nos dejó Carol Aitz. Y todo este conjunto se movía. Es decir, la documentación nos habla de que estos 3 espacios, que tienen aquí ahora marcados, tenían una relación funcional, procesional, que conectaba, a través de ese claustro tardío, conectaba todo esto. Bien. Estamos en el contexto carolingio, pero si salimos del contexto carolingio nos volvemos a encontrar lo mismo. En el mundo hispánico, uno de los casos más bonitos que yo conozco, que es el de Celanova, en Galicia, un monasterio hispánico y después benedictino, donde solo conservamos la pequeñita capilla mozárabe, esa capilla que tienen ustedes aquí colocada arriba del todo, junto a la gran iglesia monástica, la tienen aquí, y en donde nos encontramos con que textos relativamente tempranos nos hablan de los diferentes espacios que conformaban el viejo monasterio de Celanova. Ahí tienen todo este texto que les he colocado, se lo leo. San Rosendo, monje del siglo X, todavía en la liturgia hispánica, funda Celanova, funda el monasterio, y su biógrafo, el monje Ordoño de Celanova, nos deja esta vida de San Rosendo, en pleno siglo XII, y nos dice, se lo he colocado en negrita, que empieza a edificar y a enriquecerlas con capillas en torno al pequeño templo de San Martín, un templo anterior dedicado a San Martín, del que no sabemos nada. La más importante de ellas es el Salvador. Ojo, porque aquí nos dice, la segunda quiso que estuviera dedicada a San Pedro y la tercera en honor a San Juan. Ojo, porque nos está hablando de una cabecera de 3 ábsides. El principal dedicado al Salvador, a San Juan, 3 ábsides. Y en último lugar a San Miguel Arcángel, que es la pequeñita iglesia que tenemos ahí. Bien, pues seguro que alguno de ustedes, dentro de este discurso de un monasterio, distintas iglesias, ha pensado en Obarra. En Obarra. Ha pensado en Obarra, en donde conservamos las 2 iglesias. Las 2 iglesias que siempre se nos ha explicado, les enseño algunas fotos robadas de internet, no se lo digan a nadie, bueno, estas fotos donde nos encontramos las 2 iglesias y en donde nos falta todo el contexto. No sabemos si hay alguna iglesia, hubo alguna iglesia más. No sabemos arqueológicamente qué puede conservarse. Ni siquiera sabemos si el claustro se colocó hacia el sur, hacia el norte de la iglesia principal de Santa María, como se suele decir, y qué hubo entre las 2 iglesias. Ni si San Pablo fue efectivamente, como se interpreta de forma generalizada, el lugar dedicado a los fieles, el lugar de acogida de los fieles. Bueno, la planimetría les... Proyecto la de Ponsorolla, Ponsorolla fue el único que contempló el monasterio en conjunto, es decir, con las 2 iglesias dentro de una planimetría, en esta que publicó Manuel Iglesias Costa en la monografía que le dedicó a Obarra hace muchos años, pero
que me parece una planimetría preciosa. Piensen que Pons Sorolla siempre trabajó con algunos de los mejores dibujantes de arquitectura que había en España en ese momento. Fíjense que todas las irregularidades de Santa María de Obarra ya están representadas en la planta de Pons Sorolla, y tenemos todo este conjunto que se derribó parcialmente, como saben ustedes. Hay unos arcos que solo aparecen en las fotos antiguas, pendiente de restauración, pendiente de excavación, y que espero que en algún momento pudiera darnos alguna más información, aparte de una quizá relectura de toda la documentación de Obarra alrededor, una posible excavación que pueda dar lugar pues, al hallazgo de algún tipo de espacio, pues como en Alahón, que nos encontremos un claustro como el de Alahón, con su sala capitular, claustro del que tampoco sabemos más. Tenemos el claustro, tenemos la sala capitular, el dormitorio, el refectorio, las bodegas, todos estos espacios nos los tenemos que imaginar y presuponer por dónde podían estar, pero que en Obarra tuvieron que existir y tuvieron que haberlos. Eso no hay lugar a dudas. Si en Alahón hubo una segunda iglesia, no lo sabemos. Si les traigo otra pieza más, otro conjunto más de un contexto pirenaico, y creo que bien importante, que es Colera. Colera, en la provincia de Gerona, al norte de todo, un poco más allá, en los montes que siguen a Colera, ya es Francia, ya nos encontramos en Francia, y un monasterio arquitectónicamente de una calidad, si ustedes me permiten la expresión, sospechosa, porque es un edificio muy complicado, es un edificio que se construye con la intención de cubrirlo con madera, finalmente se aboveda y no tiene más que problemas por la bóveda, una bóveda que está haciendo unas fuerzas que hacen que al final se caiga parte de la iglesia en la zona de los pies, pero en Colera, que es esta fotogrametría que les proyecto, realizada con drones, en un proyecto que tuvimos hace años con Gisela Ripoll de la Universidad de Barcelona, pues pueden ustedes encontrarse el conjunto de Colera, en primer lugar, con todos los problemas de un claustro del que solo tenemos identificado un refectorio, nada más, pero sobre todo me interesa que vean la iglesia de Santa María, que está colocada en el otro lado. Quizá lo que más llama la atención, si comparamos Colera con Obarra, es que en Santa María de Colera sabemos que fue, indudablemente, ahí tienen una vista donde podemos... Santa María sabemos que indudablemente está lejos, y además fue la iglesia parroquial de la comunidad de benedictinos, pero además se produce un gran desnivel de terreno que separa las dos. Separa la comunidad benedictina monástica, la separa de la vecina iglesia parroquial de la que se encargaban los propios benedictinos de Colera. Algo que en Obarra nos encontramos que están quizá demasiado cerca, no lo sabemos. Presuponer cosas o lanzar hipótesis sin tener una buena documentación y sin tener una excavación arqueológica es muy fácil. Bueno, simplemente que vean en Colera la imagen de Santa María y ahí la tienen. No es un caso único. Si nos vamos al occidente de la península, hemos partido de Obarra, nos hemos ido para Cataluña. Si nos vamos en este caso para Asturias, nos encontramos lo mismo documentado. Aquí tienen, en este caso es una canónica. Fíjense que además vamos saltando el monacato hispánico, el monacato benedictino, en este caso una canónica de canónigos regulares de San Agustín, que es la canónica de San Pedro de Teverga, en Asturias. Hoy, si visitamos, nos encontraremos esta iglesia, una iglesia muy difícil y muy complicada en cuanto a su interpretación, pero tenemos la suerte de conservar un epígrafe en la Catedral de Oviedo, que es este epígrafe de aquí, que nos habla de que había dos iglesias. Una iglesia de San Pedro, la iglesia de San Pedro, y una iglesia dedicada a San Miguel, que estaba colocada aquí, en donde tienen este cuadrado o este rectángulo de color rojizo. Esa iglesia dedicada a San Pedro después se cambió y se colocó en una capillita del claustro que fue finalmente derribada en el siglo XIX. Como en el caso de Obarra, no tenemos muchas noticias documentales, porque la documentación de Teverga parte está en manos privadas y la que conservamos hoy en día no es la mejor para lo que a nosotros nos interesa, pero sí tenemos, ni tenemos una excavación arqueológica. Por lo tanto, nuestras noticias quedan en el traslado de esta iglesia de San Miguel al lado norte del claustro y en su demolición en el siglo XIX, después de que varios de los eruditos, que los que manejamos todos, José María Cuadrado o cualquier otro de los eruditos del siglo XIX que trabajan en los proyectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pudieran verla, pero nada más. Es lo único que tenemos. Sin salir de Asturias, y permítanme, les proyecto un edificio complicado. Lo que tienen ustedes aquí es San Juan Bautista de Corias, un monasterio benedictino que hoy en día es un parador, una fábrica, como podrán ver, casi escurialense, descomunal, dieciochesca, de la que conservamos la iglesia, una iglesia renacentista. La gran sorpresa fue que para hacer precisamente el parador, al excavar la zona donde se iba a colocar
el parking del Parador, mi amigo, un arqueólogo, Alejandro García Álvarez, bueno, pues Alejandro tuvo la inmensa suerte de encontrarse un edificio del que la documentación nos hablaba. En este caso, la documentación de Corias es muy buena. Conserva un libro de aniversarios maravilloso. Un libro de aniversarios es donde nos dicen quién estaba enterrado, por quién se rezaba que estaba enterrado en el monasterio, y si el libro de aniversarios es interesante, nos dice dónde estaba el finado. Dice, salimos hasta tal sitio que está en tal lugar y está colocado a los pies del sepulcro de su padre y nos puede permitir jugar con la topografía del edificio. En este caso, en San Juan Bautista de Corias, sí teníamos muy buena documentación funeraria que nos hablaba de la existencia de 2 edificios. Pues como les decía, la arqueología tuvo la suerte de encontrarse esta iglesia de Santa María, estupenda, que afortunadamente, si ustedes visitan el Parador y dejan el coche en el parking del Parador, la pueden ver porque está dentro del parking del Parador los restos de la iglesia. Pero es una iglesia de nave única, del primer románico, fabulosa, y que nos está hablando, bueno, ahí tienen como Alejandro García Álvarez hizo la recomposición entre la iglesia del siglo XII, el claustro. En realidad lo único que tenemos es esto. Todo lo demás lo presuponemos. Pero nos está hablando de que en un monasterio hay más de 2 espacios de culto, más de 2. En este caso, ahora damos el salto de los benedictinos a los cistercienses, y en el caso de los cistercienses sí que nos encontramos ejemplos semejantes. A mí este es un caso por el que tengo especial predilección, ¿eh? No es que les esté poniendo Asturias a lo loco ni les esté haciendo propaganda de Asturias, ¿eh? Es porque Asturias tiene un patrimonio muy singular y muy llamativo en este sentido. Es el monasterio de Valdedios, cisterciense. Y en el caso de Valdedios hay algo que llama profundamente la atención, y es como los monjes de Valdedios, los cistercienses, cuando llegan y construyen con el maestro Gualterio la nueva iglesia, mantuvieron la iglesia prerrománica. Y la iglesia prerrománica que tienen ustedes aquí colocada, que pueden ver, ¿no? El conventín, el llamado conventín de San Salvador de Valdedios, se mantuvo y tenemos constancia de que existió un paso procesional que sale en este grabado, en esta xilografía, que ilustra los recuerdos y bellezas de España, la enciclopedia decimonónica. Fíjense que hay se lo señalo con el dedo, un paso porticado que comunicaba una y otra iglesia, hablándonos otra vez de este contexto ceremonial, contexto procesional que ponía en comunicación un espacio y el otro. Todo esto los cistercienses lo desarrollaron totalmente. Fíjense, les traigo algunos ejemplos por los que vamos saltando para que vean. El caso de La Oliva, en Navarra, la iglesia, la capilla del Salvador, que es esta primera capilla, no es una capilla de forasteros, no, es una capilla de la enfermería que funciona como lugar al que se dirigen las procesiones. Y esto, si esto es en La Oliva, en las grandes fundaciones cistercienses hispánicas, que son básicamente Poblet. En Poblet, fíjense que contamos con 3 espacios de culto iniciales: la iglesia, la iglesia monástica principal, aquella capillita de San Esteban, que es la capilla de San Esteban, que es donde estaba la enfermería monástica y el palacio del abad, y esta capilla que tienen aquí, ahora sí, perfectamente documentada para los fieles. La capilla de extranjeros, la capilla de visitantes, que tiene todo gran monasterio que se precie. Pero ojo, además a Poblet se le añaden en fechas tardías otros 2 edificios más, una capilla que tienen con el número 6 que no tenemos documentada pero que se conserva hoy, y la capilla de Santa Catalina, que es la que funda Alfonso el Magnánimo, ya en fechas muy tardías, como lugar de recepción de los reyes cuando los reyes de Aragón visitaban Poblet. En el caso de Castilla, el monasterio de las Huelgas de Burgos, fíjense la atomización absoluta de lugares de culto que hay en todas las huelgas. Lugares de culto que, ojo, igual que veíamos con la capillita de Poblet dedicada a los reyes, se van añadiendo en la historia del monasterio. Esta idea de conjunto de iglesias. Por lo tanto, si queremos leer Obarra, hace falta que la leamos desde esta perspectiva mucho más abierta, con ojos mucho más abiertos de lo que habitualmente hacemos. Hasta aquí la primera parte. La segunda parte no será tan larga, pero sí será, creo que, interesante, porque pasamos a la organización del interior de la Iglesia. Y para hablar de la organización del interior de la Iglesia, sí que nos vamos a centrar mucho más en 2 casos muy cercanos. El primero es Roda, es la Iglesia de Roda de Isábena. ¿Por qué nos interesa mucho la Iglesia de Roda de Isábena? Porque
constituye el ejemplo vivo de lo que no hemos conservado en otros lugares, como bien verán. Fíjense que en Roda tenemos una iglesia de 3 naves, con su cabecera triabsidada, con sus, toda una serie de singularidades. La primera singularidad sobre la que le quiero llamar la atención en planta es que se fijen desde los pies de la iglesia de Roda, tenemos 2 tramos, no el tramo del coro, que ahora mismo no me interesa, sino los 2 tramos siguientes, unas escaleras que bajan, ese tramo central como de crucero, y a partir de ahí nos encontramos con esta superficie tan llamativa. Les pongo las 2 vistas, una vista hacia el altar mayor, una vista hacia los pies. ¿Por qué les pongo la vista de los pies? Porque en los pies, siguiendo una costumbre totalmente bajo medieval, nos encontramos con la localización del coro, el coro instalado a los pies. Piensen que en Aragón tenemos la suerte de contar con el primer documento donde se explica por qué los coros se van a los pies, a la nave y a los pies, el primero. En 1241, el arzobispo de Tarragona, Pedro de Albalat, como quieran, Pedro de Albalate hace una visita a Zaragoza. Hace una visita a Zaragoza antes de que se restaurara la dignidad arzobispal zaragozana. Es decir, una visita complicada. Yo soy el arzobispo de Tarragona, por mucho que estéis todavía pidiendo la restauración del arzobispado César Augustano, yo vengo aquí porque soy vuestro arzobispo y hace una visita. De la visita tenemos constancia de la visita que hace a Santa María la Mayor, al Pilar. Al Aseo, no, pero a Santa María la Mayor sí. Llega a Santa María la Mayor, al Pilar, y dice, de la vieja iglesia románica, de la que conocemos tan poquito o tanto, da igual, como ustedes quieran considerarlo, dice, tienen el coro colocado en la cabecera. Y ahí es donde vamos. Que se lo lleven para atrás, porque si no la gente no ve. Nos encontramos en el momento crítico en el que la gente comienza a entrar en las iglesias y la gente quiere ver. Hasta ese momento nos encontramos con una religiosidad basada básicamente en el oído. Los oficios se oyen, no se ven. A partir de finales del siglo XII, comienzos del XIII, los oficios comienzan a verse y la gente quiere ver. Y quieren ver el alzamiento de la hostia, que es el momento clave dentro de toda la Eucaristía. Es que es el momento en el que el cuerpo de Cristo se hace cuerpo de Cristo. Y para un cristiano es la experiencia milagrosa que experimenta en toda Eucaristía, en toda celebración litúrgica, donde se produzca un oficio de consagración. ¿Qué ocurre? Tenemos los documentos, tenemos tanta suerte que es un documento aragonés el que precisamente explica muchos de los problemas de lo que ocurre en la arquitectura religiosa europea de ese momento. Y es la única forma de explicar esto de Roda. Esto que tienen ustedes aquí, que podemos ver en Roda de Isávena y que siempre los guías de Roda de Isávena se vuelven locos porque las preguntas que se hacen en las visitas, como ustedes saben muy bien, siempre van por ahí. ¿Y por qué el altar mayor estaba en alto? ¿Y por qué está esto así? ¿Y por qué? La cripta de San Ramón en realidad no es una cripta. Es una plataforma de elevación del lugar donde se colocaban los canónigos de Roda. Y allí estaba la sillería, como ustedes saben bien, hasta la sillería moderna, hasta que con las restauraciones contemporáneas se desmontó toda la capilla mayor de Roda. Tenemos una colección de fotos maravillosas donde están el retablo, está la sillería, está el púlpito, está todo, incluso un dibujo de Carderera que les proyectaré más adelante. Esta solución es exactamente la misma que nos encontramos en Alahón. En Alahón, esta cripta de Alahón no es una cripta para guardar reliquias, para esta cosa que nos gusta tanto del románico, de dotarle de esta cosa así un poco misteriosa, ¿no? La idea de la cripta que siempre nos parece una cosa oscura. No, esto sirve para elevar el presbiterio, para colocar este suelo maravilloso que tiene Alahón, absolutamente maravilloso. Es que yo es de esas cosas que emocionan y que además, ahí pueden ver, tenemos sus entradas laterales perfectamente conservadas y en la superficie que tienen en la planimetría, en verde, es donde estaba el coro de los monjes de Alahón. ¿Qué ocurre? Que el coro, y es ahí donde vamos, que es una de las preocupaciones que a mí como investigador siempre me ha traído por el camino de la amargura. La arquitectura puede ser la arquitectura antigua, pero la arquitectura se viste y la arquitectura va cambiando en su interior a funciones nuevas y a nuevas necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si siguiéramos con las iglesias del siglo XII, nos encontraríamos una sillería de madera y piedra allí colocada en la cabecera de Alahón, presidida por la cátedra del abad, sin ningún tipo de problema. No, hay un momento en que eso no es funcional.
No les sirve a los monjes. Crece la comunidad. Oye, aquí estamos, esto es tremendo, estamos aquí alrededor del altar, no, vamos a cambiarlo de sitio. Y esto se cambia, que es lo que quiero hacerles ver en estos minutos que quedan de mi conferencia o de mi charla con ustedes hoy. La cripta de Alhaón, este espacio rebajado que nos está hablando de un lugar, ojo, que después recibe una funcionalidad y que esa funcionalidad puede ser diversa, desde colocar un altar para las misas matinales, que esa primera misa del día que se celebraba generalmente para los servidores del monasterio, para que ya se pudieran ir a trabajar y a lo que fuera, para cualquier otra cosa sirven esos altares o esas encriptas, que no siempre tienen por qué albergar reliquias ni ser un lugar para el culto a las reliquias. Cuando ese lugar ya no nos interesa o no nos hace las funciones, nos vamos a la nave y colocamos la sillería en la nave. Y en Alhaón tenemos la suerte, a mí me parece emocionantísimo además, de encontrarnos con el engatillado del trascoro, tal y como está. Un engatillado de un trascoro de piedra todavía conservado y que durante la restauración de Alhaón, afortunadamente, al arquitecto no se le ocurrió afeitar y eliminar para volver a colocarnos unos supuestos soportes románicos. Por lo tanto, desde los casos milagrosos en donde el engatillado de un trascoro de piedra, es decir, del perímetro del coro que se realizaba en piedra y después se colocaba la sillería en el centro, la tenemos ahí. Esos dos tramos que nos están hablando de que la comunidad de Alhaón ha crecido. Cronología, finales del siglo XII, comienzos del XIII, posiblemente, que es cuando nos encontramos este tipo de cosas. En fechas más tardías, la comunidad se hace más pequeña, además ha crecido la Puebla alrededor de Alhaón, nos queremos colocar atrás porque los fieles invaden la iglesia, a pesar de tratarse de una iglesia benedictina, y lo que hacemos es nos colocamos atrás y colocamos el coro a los pies y nos olvidamos de todo. Y fíjense que es un proceso que suele ocurrir muy habitualmente. Muy habitualmente. Criptas de estas características, que sabemos que además no tuvieron reliquias o tuvieron un uso relativo respecto al albergar reliquias semejantes, pues fíjense, sin salir del mismo ámbito, San Vicente de Cardona. La canónica de Cardona, nos encontramos con su cripta correspondiente, ahí tienen la planta de la cripta, que sirve ¿para qué? Para elevar el coro de los monjes, el lugar donde estaban los monjes de Cardona. Y un caso, volvemos a Colera, y les traigo Colera, porque a pesar de tratarse de un edificio periférico, nos viene muy bien porque el trabajo que hicimos allí nos dio muchas cosas muy gratificantes. En Colera, fíjense, aquí tienen los restos, justo encima de mí, los restos del ábside, que pueden ver. Esto se había interpretado como los restos de una iglesia prerrománica. No son los restos de una iglesia prerrománica, son los restos de la elevación, lo que queda del momento en el que se suprime, esto se tira abajo porque ya no nos gusta, porque ya no nos interesa y nos llevamos el coro a la nave. Exactamente lo mismo que estábamos viendo en Alhaón. Y que es la única manera de explicar Colera, en donde además, por cierto, los soportes de la nave se afeitaron para poder colocar bien el trascoro. Es decir, por el libro, indudablemente, pero sin lugar a dudas. Todas estas cosas son lo único que nos permite explicar Roda y los problemas de Roda. En Roda lo que aquí nos encontramos no es otra cosa que un antecoro, que es el lugar, se está elevando a la comunidad de canónigos de Roda y lo están elevando. Ahora volveremos sobre esta fachada porque tiene muchos problemas y nos va a dar muchos problemas. Y es lo que nos encontramos en todas partes. Miren, les voy a traer lugares donde no hay cripta y aún así se construye una fachada de estas características. La canónica de Serrabona, en el sur de Francia, en la cara norte de los Pirineos. En la canónica de Serrabona nos encontramos y perdónenme la palabra, este trasto. Este trasto que ha sido totalmente incomprendido por la historiografía francesa, o fue totalmente incomprendido por la historiografía francesa. Este espacio llegó a decirse, luego lo veremos también en San Miquel de Cuixà, llegó a decirse que era una tribuna, llegó a decirse que era una tribuna como estas tribunas a los pies elevadas que nos encontramos en los monasterios a partir de los mendicantes. No se engañen, los que construyen esas tribunas a los pies son básicamente los que introducen esas tribunas a los pies para colocar el coro, son básicamente los franciscanos y después los dominicos. Estamos hablando ya del siglo XIII, siglos XIII-XIV. Y después lo adoptan como propio otras órdenes, benedictinos, cistercienses, en un camino que nos aleja muchísimo de donde estamos ahora mismo. Pero fíjense que tenemos esta estructura, al otro entramos, nos encontramos dentro, tenemos dos altares a los lados y esta puerta de comunicación. Siempre se ha hablado de esta puerta de comunicación con el coro, en este caso de los canónigos, como un lugar a través del que la gente veía. No. Aquí la gente veía cómo los canónigos salían en procesión.
La gente no miraba por ahí. Eso estaba cerrado y además las consuetas nos hablan de cómo se cerraba con unos cortinajes que impedía ver el altar mayor. Los fieles oían, básicamente oían. Hacia el otro lado, aquí nos encontraríamos la sillería de coro y la puerta justo en la otra dirección. En San Miquel de Cuixá, muy cerquita de Serrabona, nos encontramos con el mismo problema. Hoy Cuixá es una iglesia vacía. Si ustedes recuerdan, los que la hayan visitado, es una iglesia totalmente vacía. Singularidad de Cuixá, conserva esto, los restos de esto. Esto es lo que Pierre Ponsic reinterpretó a partir, fíjense, de este arco y de este fragmentito que tenemos aquí. Y se imaginó una gran tribuna que él mismo volvía a colocar a los pies de la nave. Decía, bueno, tiene influencia de los coros a los pies de las naves de los monasterios españoles. Era un momento de colocación, no estoy criticando a Pierre Ponsic, Dios me libre. Lo que es un momento de reubicación del pensamiento de los historiadores del arte y de la arquitectura alrededor de la influencia de la liturgia, que es importante. Bien, pues en este caso, hoy aquí tienen tal y como podemos ver la iglesia de Cuixá hoy, que es una iglesia, bueno, pues descarnada por completo, es una iglesia que no conserva nada, lamentablemente. Pues aquí nos encontramos con que Pierre Ponsic colocaba la tribuna aquí, o esta tribuna a la que estamos aquí. Hoy en día estamos totalmente de acuerdo en pensar que en realidad eso estaba allí y que cerraba de la misma forma que veíamos en Serrabona. Fíjense que nos encontramos estos cierres que separan a la comunidad de canónigos, monjes, lo que haya en ese momento, de los fieles, que están separándolos en altura, están separándolos a través de estas barreras, son auténticas barreras, no son espacios de comunicación, son barreras, no hay más, de los que tenemos un montón. Les he traído varias, si no me enrollo mucho, bueno, pues les he traído varias para que vean, en el sur de Francia, en Cruas d'Ardèche, donde tenemos esta pieza absolutamente alucinante, donde nos encontramos que el coro está arriba, igual que tenemos en Roda, igual, solo, y además tiene una ampliación, que es lo que me interesa ahora que vean. Tiene una ampliación. Esta es la parte antigua, que se corresponde con la zona de la cabecera. En épocas tardías, en el siglo XIII, se amplía. Bueno, esta es una vista de la parte alta, que podemos ver donde tienen la flecha, pero en fechas tardías se amplía, ahí tienen, con esta parte, esta es la parte de abajo, construida hacia comienzos del siglo XIII, y esta se la traigo simplemente por capricho. Les soy muy sincero. A mí es un edificio que me obsesiona, es un edificio a la abadía de Santa María Pie di Chienti, en Montecorsaro, en las Marcas italianas, una abadía benedictina absolutamente fascinante y que, fíjense, volvemos a encontrarnos con esta misma solución, con esta desdoblado el espacio en altura, solo que en este caso se enfrentaron a un problema, y es lo de tener mucho dinero y construir una girola. ¿Cómo organizas eso con una girola? Pues un problema bien gordo, porque lo que tuvieron que hacer, se vieron obligados a desdoblar todo el edificio en altura. Es un edificio que tiene 2 pisos, excepto en la nave, donde podemos imaginarnos que se colocarían los fieles que podían asistir a estas ceremonias. Bien, esta es la parte de arriba, con una colección de pintura italiana del Trecento, de la que tenemos, como bien saben, metros y metros y metros cuadrados de pintura, y esta es la parte de abajo. La parte de abajo, que se trata de una falsa cripta dedicada a elevar a los canónigos, en este caso a los monjes, a la comunidad de monjes, por encima del nivel de la iglesia y a reservar, a hacer su espacio privado de la propia comunidad. Lo curioso, lo singular que pueden ustedes ver es que en la zona de la girola, cuando se produce la girola, pues se ven obligados a hacer este desdoblamiento en altura completamente loco y bien divertido. Pero volvemos a Roda. Volvemos a Roda y ya vamos encarrilándonos hacia el final de mi conferencia. Fíjense que en Roda, esta es el dibujo que les prometía de Carderera, que hoy se conserva en el Museo de la Fundación Lázaro Galdiano en Madrid, un dibujo precioso. Podríamos haber proyectado cualquiera de las fotografías de las colecciones que tiene la DGA, en donde podemos ver todavía el retablo, la sillería, la balaustrada del coro, tal y como se conservó hasta fechas, hasta la dichosa intervención que desnuda por completo Roda. Pero lo que me interesa es que vean esta fachada y los problemas de esta fachada. Si uno se detiene a mirar esta fachada, dice, arcos de medio punto, románico. ¿Y si yo les digo que no es románica? En primer lugar, fíjense que aquellas escaleritas de bajada que les comentaba cogen todo este tramo.
y que también bajan por la zona por donde nosotros entramos hoy a visitar Roda. Baja este espacio. Pero si nos detenemos a mirar, esta es la superficie donde tenemos la pila bautismal. Esta superficie, que yo les voy a proponer otra cosa. Si se fijan, lo que la fachada nos está revelando a través de cómo está organizada, aquí tienen una vista perfecta, la planta tal y como la podemos encontrar, estas 3 naves de cripta, de falsa cripta, como decíamos, donde se termina colocando el sepulcro de San Ramón. Si nosotros estudiamos detenidamente estos soportes, son basas facetadas, un tipo de soporte propio del siglo XV, comienzos del siglo XVI. ¿De qué estamos hablando entonces? De que con toda seguridad, en Roda, el coro fue mucho más grande, tuvo una ampliación en un periodo determinado y cuando ya no sirvió, se tiró abajo. Y se tiró abajo parte del coro de la misma forma que nos hemos encontrado edificios donde ese coro se terminó derrocando. Ejemplos. Como les pongo, con lo que voy a acabar, tenemos un contexto para Roda de Isàvena. Roda de Isàvena es el contexto, que es la cosa divertida. Miren, nos vamos a Cataluña, nos vamos a Vic, y en la Catedral de Vic, ya saben que la Catedral de Vic es una catedral neoclásica, bueno, neoclásica, dejémoslo ahí. Es una catedral neoclásica en la que durante la Guerra Civil sufrió los estragos de la Guerra Civil, fue quemada y ya a partir en los años 40, 50 del siglo XX, más tarde el canónigo Eduard Junyent, uno de los canónigos sabios catalanes de este momento, de esta época, excava la catedral y se encuentra. Bueno, aquí tienen toda la topografía, tenemos mucha suerte en Vic, porque tenemos todo perfectamente documentados, todos estos altares que tienen ahí para un edificio que no existe, porque no hemos conservado. Pero fíjense la barbaridad de altares que tenemos, el altar de la Virgen del Coro, distintos altares. Bueno, Eduard Junyent tiene la suerte de encontrarse con esas columnas en el suelo, los restos de lo que él interpreta como una cripta. En realidad, en Vic, lo que nos encontramos, suena el teléfono, lo que nos encontramos es, además, Junyent documenta perfectamente cómo se produce, fíjense, esa es la planta de la cripta, y Junyent documentó cómo se produce una ampliación a comienzos del siglo XIII que ocupa todo el tramo de crucero. Todo el tramo de crucero. Eso se viene abajo, lo tiran abajo, y la única imagen se tiró abajo en el siglo XV porque ya no les interesaba, colocan el coro en la nave y se acabó. Y desaparece toda esta estructura. En Roda la conservamos. Y si les digo que en Jaca había lo mismo, hoy nosotros en Jaca tenemos, bueno, la catedral como nos la ha dejado los siglos XVIII, XIX y XX. Pero en Jaca tenemos la suerte de que no hay documentación. Ya saben que la documentación de Jaca desapareció en buena medida, los documentos son poco y nada, pero hay algo muy bonito, muy típico de la Corona de Aragón, que es un cronista del siglo XVI. En Corona de Aragón, en prácticamente todas las catedrales de Corona de Aragón, contamos con un cronista del siglo XVI. Es una época en la que nace la historia, en buena medida, que nos encontramos con esta idea humanista de describir la historia de tu edificio, de tu institución, o incluso a través simplemente de anécdotas. Tenemos, bueno, pues los libros de celebridad, hay una serie de libros en este sentido en la Catedral de Barcelona, tenemos el libro de antigüedades de la Catedral de Valencia, que es delicioso, es una locura absoluta, pero es delicioso, donde un porcionero, un beneficiado de la catedral, toma nota de las cosas que van ocurriendo. Pues vino el rey Fernando, y cuando vino el rey Fernando volvimos a hacer la procesión del Corpus, y el rey Fernando vino en octubre, pues vuelven a hacer la procesión del Corpus, todo este tipo de cosas divertidas. Sí, la procesión del Corpus, como les decía, se convierte en la procesión. Entonces, la procesión del Corpus, cuando se quería agasajar a alguien, se vuelve a procesionar como en el Corpus. En Valencia está muy bien documentado. Pero en el caso que aquí nos interesa es que la revista de Huesca, que si ustedes recuerdan bien es una revista del siglo XIX, la revista de Huesca publicó, antes de que se perdiera, la crónica de Jaca. Y esta crónica de Jaca está escrita por un beneficiado de la Catedral de Jaca que va apuntando cosas sin sentido. Muchas veces hubo una pedregada terrible, o pasamos tal, todo este tipo de cosas. Y hay un momento que nos dice, se desmontó el coro de la cabecera y se llevó a la nave. Textual. La única explicación para la altura actual del presbiterio de Jaca es que tuviera el coro colocado como en Roda, como podemos ver hoy, al que pertenecieron algunos de los capiteles que hoy están en el Museo de Jaca, de los preciosísimos capiteles de Jaca,
Este coro se traslada a la nave a partir del siglo XVI, que es cuando nuestro cronista da la noticia de que se había desmontado y se había trasladado, y en época posterior vuelve a la cabecera, tal y como lo podemos ver hoy, con esas dos líneas de sitiales para dejar la nave expedita dentro de esta cosa. Bueno, la imagen aproximada de cómo debía ser el volumen, ahí la tienen en color rojo, el volumen del coro elevado de Jaca en este momento es el que tienen ahí, sin lugar a dudas. No es un caso único, pero es que en Europa tampoco es un caso único. Les traigo un caso muy bonito y poco conocido, que es el de la Catedral de Treveris, en Alemania. En la Catedral de Treveris tenemos este edificio tardorrománico, el primer gótico. Podemos ver con toda esta serie de elementos del barroco alemán y demás. Pues en la Catedral de Treveris, a través de un grabado, ahí lo tienen, sabemos que tenía otra estructura de cierre, con una plataforma elevada con la que a nosotros nos interesa, o como la que a nosotros nos interesa. Y con esto vamos acabando. Roda tiene que interpretarse en este sentido. Roda, además, nos viene de maravilla para explicar Jaca y para explicar Vic y para explicar otra serie de edificios que contaron con instalaciones litúrgicas como las que podemos ver ahora. Instalaciones litúrgicas que servían para que el clero, ya sea clero canonical de una catedral, de una canónica, ya sean monjes reglares, se evadieran del contexto de los laicos cuando los laicos comenzaron a entrar en los edificios. Los laicos, como les decía, participaban de una liturgia de oídas. El clero, la mejor idea que pueden tener ustedes ahora mismo es un rito ortodoxo. Y se van a encontrar algo muy semejante a lo que estamos hablando en cuanto a la participación o relativa participación de los fieles dentro de la liturgia. Una liturgia para lo que son simplemente espectadores, algo que a nosotros el Vaticano II nos lo cambió totalmente. En el caso de Roda, además, podemos dar una vuelta de tuerca más y encontrarnos con que ese coro elevado, fue mucho mayor. Originalmente ocupó todo este tramo este tramo tan raro, que es tan difícil explicar hoy, y que originalmente tuvo unas dimensiones que llegaban, no sé si saldrá, ahí tienen. No sale, no termina de salir. Es un problema mío, del ordenador, lo estoy haciendo mal ahora. Creo que ahora saldrá la transparencia, este espacio de cierre que ocupaba todo este tramo cuadrangular al que nosotros practicamos hoy y que originalmente conservó este espacio. Simplemente esto es lo que quería contarles hoy. Hablar de conjuntos de iglesias, hablar del vestido interno, de la organización interna de las iglesias, tomando como ejemplos 3 edificios de su contexto, de un contexto cercano a Barbastro, como verán, Obarra, Alaón, Roda de Isábena, y haciendo esta pequeña entrada hacia Jaca para explicar a través de edificios que hemos conservado, explicar a través de lo de fuera lo que hemos conservado aquí, explicar a través de lo de aquí lo que no hemos conservado fuera. Ese es un poco el juego que les quería prometer hoy. Si tienen alguna pregunta, pues podemos charlar en los minutos que nos queden, y muchas gracias por su atención. Jorge llegó. Bueno, muchas gracias, profesor Carrero. Ha sido más que una charla o una conferencia, ha sido una lección magistral, yo creo. Hemos aprendido que, desde luego, muchas veces hacer una retahíla de iglesias y aislarlas de su contexto, igual que las obras en el museo, no tiene sentido. Y hablar de arquitectura sin hablar de cómo se vive y se utiliza la arquitectura, pues solo describimos y no nos lleva a ninguna parte, ¿no? ¿Cuántas veces habrán visto Roda y Jaca y no nos imaginábamos o no nos podíamos imaginar pues realmente cómo tiene más sentido teniendo en cuenta lo que nos acaba de presentar? Así que bueno, a mí me ha parecido fascinante, he llegado a la mitad, pero gracias, seguramente que... No te preocupes, no te has perdido nada. Seguramente vale. Que quizá si alguien del público tiene algo que preguntar, alguna duda... Sí. Ahí una cosa básica que debemos entender cuando hablamos de funcionalidad en los espacios de la arquitectura cristiana es un concepto complejo, a mí me tocó lidiar con él en la tesis doctoral, que es el contexto de polifuncionalidad. Es decir, nosotros jugamos mucho con
Nosotros somos gente de los siglos XX-XXI, en donde tenemos una casa. En mi casa hay una cocina, hay un baño, hay un salón, hay un estudio, hay tal, cual. Todo tiene su función. A nadie se le ocurre que yo me fuera a hacer la cena al salón. Bueno, pues en el caso de los edificios hasta época contemporánea, hasta el movimiento moderno prácticamente, les estoy diciendo hasta los años 20 del siglo XX, no existe esa conciencia de espacios dedicados a. Piensen que el pasillo de nuestras casas es un invento contemporáneo, porque antes se cruzaba por las habitaciones. Nos vamos a cualquier palacio del siglo XVIII y nos encontramos deambular por habitaciones que uno dice, bueno, y si aquí había alguien durmiendo, yo tenía que cruzar por él, ¿no? Esta idea de polifuncionalidad aplicada, entendiendo así la arquitectura religiosa, nos habla de que lo que nosotros siempre habíamos pensado, no, es que en una sacristía, le pongo un caso claro, y además creo que un caso que va a entender muy bien. Cuando yo estaba haciendo la tesis, me encontré en distintas ocasiones enterramientos en sacristías. ¿Quién se va a enterrar en una sacristía? Por favor. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que una sacristía es un lugar de servicio, es un lugar de auxilio y que, por lo tanto, no tiene que albergar un enterramiento. Ojo, una sacristía para la liturgia cristiana es un lugar muy serio y muy importante, donde el sacerdote comienza la liturgia dentro de la sacristía y donde hasta fechas, tenemos constancia de una serie de ritos, es por lo que nos explica que hay altares en sacristía, que haya un lavamanos en la sacristía, que haya una serie de cosas. ¿Cómo va a haber enterramientos? Pues perfectamente lógico. Tú te quieres enterrar en un lugar especialmente sagrado. Piensen que cuando el cardenal Mendoza se entierra en la Catedral de Toledo, la intención del cardenal Mendoza es enterrarse en la puerta que comunicaba el altar mayor de la Catedral de Toledo con la sacristía, cruzando la girola, que es donde se entierra. Y pasaba por allí el sacerdote, los oficiantes, el oficiante y sus ministros pasaban por allí y pasaban por encima del cardenal Mendoza. Ojo, después es que el cardenal, los legado testamentario del cardenal Mendoza terminó dando un sepulcro renacentista maravilloso en uno de los laterales, a dos caras, una cosa complicadísima, pero la intención del cardenal Mendoza era que pasaran por encima de él constantemente durante la liturgia. Una forma de demostrar esta cuestión. Esto aplicado a las criptas nos está diciendo que en una cripta uno se puede encontrar reliquias, por supuesto, pero el lugar habitual de las reliquias, no un cuerpo santo, que es otra cosa, un enterramiento como puede ser San Ramón, ¿no? El lugar habitual de las reliquias no es la cripta, el lugar de las reliquias es el tesoro y la sacristía, de donde salen a veces. Si tenemos un cuerpo santo, el caso de San Ramón, lo tenemos allí colocado, ¿verdad? Se produce una liturgia alrededor de ese cuerpo santo. Pero lo habitual es que en este tipo de criptas, que la de San Ramón es a posteriori, lo habitual es que en este tipo de criptas lo que hay es un altar, dos altares dedicados a algo que hoy nos llama tanto la atención, se lo citaba hace un momento, estos altares matinales, para los ritos matinales, que son para esto. Yo me tengo que marchar, porque tengo trabajo, pero hago la primera misa a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y ese es el altar matinal, en una época en la que se oficiaba una vez en cada altar. Por lo tanto, esta profusión de altares, que a veces nos resulta tan desconcertante, que no, pero si ya tienen uno, no. Es que una iglesia de estas características estaba llena de altares por todas partes. Y la cripta, fíjense que no es otra cosa que el desdoblamiento de la capilla mayor. Por lo tanto, nos permite colocar altares en su interior. No sé si he respondido. Sí. La primera fase de la primera etapa es que haya por ejemplo, una iglesia más pequeña al lado de la iglesia, ¿no? Sí. Y que estaba dedicada a los fieles. Esto indicaba que los fieles no podían, o sea, estaban totalmente separados del clero. Sí. Los fieles tenían una función, oye, aquí el clero, nosotros somos los importantes y los fieles, vosotros un poco los más pequeños, ¿no? Es que hay... No, es que hay dos... ¿Por qué no se oye? Vale. Sí. Pues exactamente, ahora no la recuerdo, no la recuerdo literalmente, pero preguntaba sobre la iglesia... Las iglesias dedicadas a los fieles. En el caso de Obarra lo presumimos. Presumimos que San Pablo de Obarra era el espacio dedicado a los fieles dentro de un contexto monástico. Es muy habitual, es lo normal que exista en un contexto monástico una capilla de extraños, una capilla de forasteros, una capilla que es dedicada a los fieles y generalmente es de menores dimensiones que la iglesia principal de la comunidad. ¿Qué nos ocurre? Que nosotros, acostumbrados a una liturgia post-Vaticano II,
Tenemos la idea de que todo el mundo entra en las iglesias y que todo el mundo va a todas partes. No, no. En una iglesia monástica, mire, el caso más claro, les puedo decir un texto que llevo trabajando tiempo que me está volviendo loco, que es un ordinario del monasterio de Poblet, muy complicado, muy divertido, porque lo escribe un monje muy divertido. Yo me imagino a este señor cómo debía ser, pero debía ser una cosa muy interesante. Es del siglo XVIII y nos cuenta cómo estaba prohibida la entrada en el monasterio de Poblet y cómo, para visitar las reliquias que el duque de Cardona había dejado al monasterio de Poblet, que había dejado nada más y nada menos que toda su colección de reliquias particular, que se colocó en 2 enormes relicarios barrocos a los 2 lados de la capilla mayor, pues se podía acceder en unos momentos determinados y se acabó. Y además, generalmente, se exigía que no fueran gente adulta. Es decir, tenían que ser niños a los que se presuponía una inocencia para visitar, para entrar a la iglesia de los monjes. La gente no entraba. Y además existía muy habitualmente, y eso somos conscientes en la época que nos ha tocado vivir, parece que puede ser feo decirlo, pero hay una clara distinción por sexos. Es decir, las mujeres no entran, los hombres sí. Es así. Es así. Yo siempre evoco, hay una pintura que es clarísima en ese sentido, que es dentro del ciclo que Giotto le dedicó a San Francisco de Asís en Asís, hay una pintura donde se relata el milagro del pesebre de Grecho, que es cuando Francisco tiene una de estas visiones místicas de Francisco y coge a un niño de entre los fieles y lo coloca en el pesebre como si fuera el niño Jesús. A partir de ahí nosotros hemos hecho toda nuestra historia de los pesebres que ponemos en casa en Navidad. Pero en el cuadro, como siempre, la genialidad de Giotto y de su taller es espectacular. La perspectiva que elige Giotto para colocar la escena es desde el altar. Y para un historiador de los fusos arquitectónicos es maravilloso, porque Giotto retrata cómo es el interior del coro desde el lado de los monjes. Y es bien llamativo porque tienen todo el cierre de coro, un cierre de coro que en el contexto italiano tiene el nombre de tramezzo, que se cierra, se parte la iglesia en 2. En este caso, las iglesias de los franciscanos, en esa otra parte de la iglesia, sí que dejaban entrar a los fieles, no son como las órdenes contemplativas, estamos hablando de frailes, sí que dejan entrar a los fieles, y esta partición en 2 funciona sobre todo para las mujeres. Y vemos cómo el momento en el que Francisco está dejando a este bebé en el pesebre, a la izquierda de la composición han entrado los hombres. Y están los hombres, mientras los frailes franciscanos están cantando. En la puertecita, en una de estas puertecitas de comunicación que les decía que no son puertas de comunicación, que en realidad son puertas por las que pasan las procesiones y entran y salen del coro, ¿qué vemos? A las mujeres que no cruzan la puerta del coro. Los hombres sí están dentro, las mujeres no. Las mujeres quedan detrás de esa puerta. Es lo habitual y lo normal. Por supuesto, por supuesto. Yo en mi pueblo he ido a misa y los hombres nos colocábamos arriba, en el cabildo de arriba, y la gente se quedaba abajo, y las mujeres se quedaban abajo. Era así. Por lo tanto, no es una cosa tan extraña ni tan rara, ¿no? Sí. Y yo tengo 57 años, es decir que... Pero yo no lo conocí. Por eso te digo que hay que explicárselo a la juventud. Los asuntos de liturgia, que es buena parte del método. Sí. Tenemos ya también una imagen de liturgia, todas Sí. las personas que hemos participado en diferentes periodos, así que Sí. si ya es muy difícil deshacernos de la imagen, de la arquitectura en general, de la que tenemos, pues deshacernos de la imagen que tenemos de nuestra experiencia en la liturgia todavía es más complicado. Es complicado. Si tienen alguna preguntilla más... Bueno, ha quedado todo... Están deseando irse. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Y nos volvemos a ver el 8 de noviembre.